29. Amén. Se le honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia, Rey amado, poniendo mi vida en tus manos, rogándote, Dios amado, que seas tú ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Sabemos que es un estudio bíblico, Padre, pero aquí aprendemos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser como esas esponjas, Señor, que absorbamos todo, Señor Dios de la gloria, para poder así ponerlo por práctica en nuestro diario vivir. Te doy gracias, Señor amado, porque tú nos justificas, Señor, porque creemos en ti, Rey de la gloria. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Sean nuestros ojos y nuestros corazones abiertos y receptivos a tu palabra, para que así, Señor, sea tu palabra cayendo en tierra fértil, dando fruto al 100% para tu gloria y para tu honra, Señor. Mengue yo para que sea tu Santo Espíritu ministrando tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Y el tema de hoy se llama justificados por la fe. Y el primer punto es reconocimiento del pecado antecede a la justificación. Si nosotros no reconocemos nuestro pecado delante de Dios, ¿cómo Dios nos va a perdonar? ¿Cómo Dios nos va a justificar? Yo creo que cuando venimos al arrepentimiento, al caminar con el Señor Jesucristo, muchas veces el Señor nos va perdonando y nos perdona muchas cosas. Pero hay cosas que el Señor trae a nuestra memoria para arrepentirnos, para poderle pedir perdón por lo que hice en aquel año, por lo que hice en este año, por cosas que nosotros tenemos que pedirle perdón. Señor, en ese tiempo yo no te conocía, Señor, en ese tiempo hice tal cosa. Hoy hablaba con una hermana, ¿verdad? Y hablábamos sobre muchas cosas. Y digo, en Cristo ya lo que ya pasó. Ya el Señor justificó lo que sea que nosotros hayamos hecho mientras no conocíamos del Evangelio de Cristo. Porque ahora por nuestra fe, ¿verdad? Recibimos la justificación de nuestros pecados. Al recibir por fe, porque no lo estamos viendo al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal de nuestra alma. Vamos al libro de Romanos 5, 1 y 2. Gloria al Señor. Romanos 5, 1 y 2. Y en serio que estos temas son buenos apuntarlos porque son estudios bíblicos. Así que aprendemos, y si aprendemos podemos después enseñar. ¿Por qué? Porque un estudio bíblico no es como una prédica, es una información que se da. Vamos a Romanos 5, 1 y 2. No sé si hay alguien que le quiera dar lectura. Amén. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. ¿Qué dice la palabra del Señor? Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Y dice que si estamos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos en paz con Dios. Antes no estábamos en paz con Dios, porque Dios no estaba en paz con nosotros. Su ira venía sobre los hijos de desobediencia. Pero una vez que nosotros venimos a la reconciliación con el Señor Jesucristo, podemos estar en paz con Dios. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, cuando ustedes han hecho algo, no nos sentimos ni siquiera merecedores de pedirle un milagro o de pedirle un favor. Muchas veces el acusador está aún en tu mente diciéndote, ¿para qué pides si tú sabes quién eres o cómo eres o lo que haces o lo que piensas? El enemigo está ahí en la mente. Pero ahora estamos justificados. Ahora estamos justificados y estamos en paz con nuestro Señor. Dice, porque por quien tenemos entrada por la fe en gracia. Cuando nosotros recibimos la fe,
No es porque nosotros somos bien pudientes o porque somos los muy, ¿verdad? Sino por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe en el Hijo de Dios. Vamos al segundo punto, que es Dios nos concede la justificación. Y eso es algo importante que nosotros tenemos que tener en claro. ¿Quién nos justifica? Dios, pero ¿a través de quién? De Cristo, del sacrificio perfecto. Vamos a Romanos 8:30 al 33. Romanos 8:30 al 33. Y vamos a estar yendo mucho a Romanos, así que si no quieren perder esa página, guarden en Romanos, que ahí vamos a estar en el capítulo 8 ahorita, 30 al 33. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Porque pues diremos, ¿qué diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Alabanzas a su nombre, porque dice la palabra del Señor, Dios es quien nos justifica. Pero ¿cómo podemos estar en paz con Dios? Por medio de Jesús. Porque yo me imagino, es como una imaginación, ¿no? Que es un ejemplo. Porque mucha gente, ¿y dónde dice la Biblia? Como una persona el otro día me salió en Facebook que decía, ¿y dónde dice? Digo, oiga, ¿en qué? Yo no dije que era un versículo, es un pensamiento. Digo, pero estaba pensando en estos versículos y ya no dijo nada. Porque hay gente que nomás está mirando a ver qué uno dice para contender. Y aquí la palabra del Señor no está diciendo lo que yo me imagino y pienso, es como, si Dios nos mira directo a nosotros, a como somos, a nuestro pecado, no somos justificados. Pero si nos mira a través de Cristo, entonces sí somos justificados. ¿Por qué? Porque nosotros aceptamos a Jesús como nuestro único, suficiente Salvador personal de nuestra alma. Y entonces dice la palabra del Señor que podemos estar en paz con el Señor. Dice, porque Él no escatimó ni a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Para qué? Dice, ¿y no te va a dar todas las cosas que te faltan? Dice, ¿quién te va a acusar si Dios te justifica? ¿Quién te da la entrada al cielo? ¿Un hombre, una persona? Porque muchas veces estamos en el evangelio, ni la familia cree en que tú eres cristiano, o que tú eres cristiana, o que ya cambiaste. Ellos no te van a salvar, ellos no te van a justificar. Y muchos te van a decir, ¿para qué sigues adelante? Toda la gente es pecadora, todos pecamos de una o de otra manera. Y porque hay gente que uno le va a evangelizar y uno resulta evangelizado, porque sabe mucha Biblia. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios sí nos justifica a través de nuestra fe en su Hijo, en su Hijo que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a ir al punto número 3, que es la gracia, es el medio por el cual somos justificados. La gracia. ¿Y qué es la gracia? Un regalo inmerecido. Entonces, la gracia de Dios es la que nos ayuda a ser justificados. Es, por ejemplo, yo compré mi Biblia, yo digo, pues yo te la quiero regalar a ti. Y tú puedes decir, oh no, pero no, gracias, ¿cuánto cuesta? No, te la estoy dando. Entonces, muchos de nosotros no queremos algo que no paguemos. Por eso mucha gente dice, ay no, es que ir a la iglesia, ¿cuánto cobran? No se cobra, el evangelio es gratis. ¿Por qué? Somos justificados por gracia. Por eso le dice la palabra del Señor, ¿recibiste de gracia? Da de gracia. Y nosotros somos justificados por la gracia de Dios, que no nos costó a nosotros. El que pagó por nosotros fue Cristo. Vamos a Romanos 3:24. Romanos 3:24. Aleluya.
¿Y dónde están los que participan? Aleluya. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué podemos mirar aquí? Que la gracia es el medio por el cual somos justificados. ¿Y cómo nosotros somos redimidos? En Jesucristo. En Jesucristo. Sin Jesucristo, nosotros no seríamos justificados. Porque aunque nosotros antes teníamos fe en una imagen, teníamos fe en un árbol, teníamos fe, porque hay gente que tiene fe en muchas cosas, dice, no tómate este cecito de este árbol, te vas a sanar, y a lo mejor ese árbol ni siquiera sirve para nada, pero como te dijeron que te lo tomes con fe, tu fe te sana. Como me decía mi pastor, si tú miras una piedra, la recoges y se la das a alguien y dices, mira, no vayas a perder esta piedra es buenísima, llévatela contigo porque es milagrosa. Y tú se lo dices y la gente lo cree, y ahí andan con su piedra guardándola, y era una piedra cualquiera, porque lo que funciona no es la piedra, es la fe. Entonces, ¿y quién da la fe? Dios es el que la da, pero nosotros la empleamos en cosas que no agradan a Dios y que no dan salvación. Por eso aquí dice la palabra de Dios que somos justificados gratuitamente por medio de la redención que nos dio Jesús a través de derramar su sangre. Porque en el Antiguo Testamento, si no había sacrificio, si no había derramamiento de sangre, no había perdón de pecados. Entonces Dios miró que nos estábamos acabando los animales del planeta y dice, vamos a mandar a alguien que su sacrificio valga para todos. Pero a través de ese sacrificio tiene que haber un cambio en la persona que acepta ese sacrificio. Porque antes el sacrificio, otro sacrificio y otro sacrificio. Miramos a Job que cada ratito andaba haciendo sacrificio todos los días. Y el Dios ya no quiere eso. ¿Cómo que te vas a poner a sacrificar animales todos los días? Mejor pórtate bien. De ahí no peques más. ¿Por qué? Porque por gracia ya no tienes que matar un animal, ya no tienes que comprar un animal para irlo a matar en el altar y que por su sangre tú quedes limpia. Ahora tenemos a Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gálatas 5:4, gloria a Dios. Gálatas 5:4. Aleluya. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué es lo que nos dice? Que si nosotros no estamos en la gracia, no estamos justificados por la gracia. ¿Por qué? Porque antes en el Antiguo Testamento, ¿cómo la gente vivía? Por la ley. Entonces ellos pensaban que bueno, pues si que la ley son los mandamientos de la ley de Dios, si quiebro uno de esos, entonces me voy a ir al infierno. Pero decían, no, ya no eres justificado por la ley, ahora estás en la gracia. Y la gracia se obtiene a través del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, porque dice, de Cristo os desligasteis. Hay gente que andaba en el Evangelio y ahora andan en el mundo y van a ser justificados según sus obras. Y por la ley de Dios, porque dice que nosotros vamos a ser justificados por esa como espada que va a salir de su boca. En el libro de Apocalipsis, wow, la espada que sale de su boca, ¿cuál es la espada? La palabra. Y Él cuando venga va a venir a juzgarnos con esa espada que va a salir de su boca, su palabra. Decir, ¿sabías? No, Señor, pero vivíamos en la gracia, ahí todo es permisivo. No. Dice el Señor, no tomes la libertad en libertinaje. El punto número 4 es la sangre de Jesús es el medio para nuestra justificación. Como les dije, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y no es que fue tu sangre, fue la sangre del Hijo de Dios. Romanos 3:24. Aleluya, Romanos 3:24.
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué miramos aquí? Que el único medio para nuestra redención es Cristo Jesús. Sin Él no hay santo, no hay imagen, aunque tú le creas a Malverde, que le creas a, ¿cómo se llama el verde? San Judas Tadeo, que aunque le creas a cualquier imagen, no te va a dar la salvación, ni te va a redimir tu pecado, porque el único que murió por nosotros es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y mucha gente, no, pero es que ¿cómo voy a dejar a mis santitos? ¿Cuál santitos? Te están quitando la salvación eterna. Y muchos de nosotros pensamos, no, pero es que yo no le hago mal a nadie. Yo creo en esto y esto me ha servido por años. En esto creyó mi mamá, mi papá. ¿Y cómo voy a dejar esta religión? Todos pasamos por ahí. Todos pasamos por ahí. Me acuerdo que aún incluso mi mamá tenía miedo de convertirse a cristiana porque su mamá era católica. Y decía, no, ¿cómo voy a voltear? No puedo voltearme. ¿Cómo que voltearte? Es realmente seguir a Jesús. Y ahora que ella se da cuenta que vino a los caminos de Cristo, y ahora mi abuelita, aunque no se congregue, mi abuelita es cristiana. Yo creo que es cristiana más que muchas personas que son cristianas, porque es una mujer que todos los días lee la Biblia y escucha la radio las 24 horas. Así que yo creo que si nosotros rompemos esa maldición de la idolatría, podemos ser justificados y luego se justifica nuestra descendencia. Vamos a Romanos 5:9. Romanos 5:9. Y estamos en el punto número 4 sobre que la sangre de Jesús es el medio para nuestra justificación. Dice, puestos mucho más, estando ya justificados en la sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Y cuál es la ira? La ira de Dios. Entonces dice, si estos son míos, si yo ya pagué por estos, sobre ellos no va a venir la ira. Porque ellos son justificados, porque creen en mi nombre y no han negado la fe. Entonces aquí en Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados, ¿qué nos justifica? En la sangre de Jesús, no ningún santo, no ningún nada. El que justifica nuestra vida es Jesús. Y dice que por medio de él somos salvos de la ira venidera, la que va a venir a destruir el planeta entero, donde van a ser derramadas las copas de la ira. Y eso ya no lo vamos a ver, porque nosotros somos los redimidos. Aleluya. Vamos al punto número 5 que dice, la muerte de Jesús posibilita la redención. ¿Por qué? Porque sin muerte no había redención, porque obviamente para que pudiera haber derramamiento de sangre tenía que haber muerte. Entonces la muerte de Jesús posibilita nuestra redención, la tuya y la mía. Y vamos a Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por qué? ¿Porque Él era malo? Por nuestros pecados. El justo murió por los injustos. Entonces, si tuvo Jesús que morir, ¿era para qué? Dice, por eso dice la palabra del Señor, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Porque yo no sé si han leído sobre la historia de cómo tenía que ser el sacrificio cuando llevaban un animal a matarlo. Tenía que estar calmadito, quietecito, sin decir nada. Por eso cuando Abraham llevó a Isaac a matarlo, le dijo que se calmara,
que el sacrificio tenía que ser perfecto. ¿Por qué? Porque no podía estar no podía estar haciendo eso, como me van a matar, como ya ven que hay animales que gritan mucho. Y el otro día estábamos conversando con el hermano Pedro, ya ven que él tiene puros borregos, y dicen que a los borregos los pueden venir y matar y ellos no gritan por ayuda. A ellos entran los animales y los degollan y degollan a varios y no hacen ruido, y él cuando se da cuenta es ya cuando ya pasó la cosa, porque no hacen ruido. Y es por eso que Dios permitió que nuestro Señor Jesucristo fuera comparado con un cordero. ¿Por qué? Porque no hacía ruido, para que el sacrificio fuera perfecto. Vamos al punto número 6, que es la justicia de Cristo lo calificó para ser justificador. La justicia de Cristo lo calificó, ¿a quién? A Cristo, para que Él nos justifique. Aquí no dice que Dios hizo o calificó a María, a José, a todas las cosas que la gente de la Iglesia Católica andan adorando, ¿verdad? No, el único que justifica es Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a mirar Romanos 5:18, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos predestinados para vivir muertos en nuestros delitos y pecados. Porque nosotros no somos judíos, ni somos israelitas. Pero aquí dice la palabra del Señor que Él vino para darnos vida. Entonces, si Él vino, murió por nosotros, nos dio vida. Porque antes, aunque hubiéramos pensado qué va a ser de mí cuando me muera, no iba a importar, porque no iba a haber salvación para nosotros, porque hubiéramos estado destinados al infierno. Pero gracias a que Jesús murió por nosotros, nosotros podemos entrar delante del Señor. Y no está en que si Dios es bueno o Dios es malo, está en que si nosotros somos buenos o somos malos, si somos obedientes o somos desobedientes, porque el Señor te pone la vida y la muerte y te dice, escoge pues la vida. ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? Es una decisión personal que no puede basarse en que, el hermano o la hermana está siempre en la iglesia. No, se basa en nuestro estilo de vida diario, que es lo que decimos, que es lo que hacemos, que es lo que pensamos, nuestro comportamiento. Entonces, tenemos a alguien, el único que fue calificado para ser nuestro justificador, y es Cristo, porque Él murió por nosotros. Vamos a Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Aleluya. Los espero. Gloria al Señor. Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. ¿Y por qué Pablo le escribió esto a los Gálatas? Porque había gente yendo a la iglesia que solamente vivían por la ley y no por la gracia. No realizaban que ya estaban justificados y seguían viviendo en la ley, y ya no vivimos en la ley, vivimos en la gracia. Y vamos al punto número 7, que es la resurrección de Cristo es el sello de nuestra justificación. Romanos 4:24 y 25. La resurrección de Cristo es el sello de nuestra justificación. Porque como si hubo muerte, hubo derramamiento de sangre, entonces eso está sellado, que ustedes y yo estamos justificados. Alabanzas a su nombre. Romanos 4:24 y 25. No sé si alguien le quiera dar lectura. Aleluya. Amén.
sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto es a los que creemos en el que levantando de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Entonces miramos aquí que el sello de que nosotros somos salvos, de la seguridad, la certeza, es aceptar al Señor Jesucristo, pero aquí dice, sino que también nosotros somos justificados, ¿por quién? Por Jesucristo. Dice, sino que también con respecto a nosotros, quienes al darse contada por esta es a los que creemos que Él se levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor. A los que creemos, por eso tenemos que tener la seguridad que tú crees que Jesús murió y que Él resucitó. Y aunque muchas veces en lo natural nos podemos pensar, 3 días muerto, ¿será? Y mucha gente duda. Y la duda no es de Dios, tenemos que creer que Él murió y que Él resucitó. Porque si no, Él no es nuestro Señor. Porque mucha gente lo tiene colgado en la pared y Él ya no está ahí crucificado. Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Porque dice el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitó para nuestra justificación. ¿Para qué resucitó Cristo? Para nuestra justificación. Si Él no se hubiera levantado, estamos fritos, hermanos. No hubiera habido salvación para nuestra alma. Vamos al punto número 8, que es justificación. Es un regalo recibido por fe. La justificación es un regalo recibido por fe. Romanos 5:1. Aleluya. Romanos 5:1. Justificados pues, este versículo no lo sabemos mucho. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice? ¿Quién nos justifica? Nuestra fe en el Señor Jesucristo. Eso es algo tan sabido por muchos, pero cuando lo entiendes, lo disciernes, como no hay nadie como nuestro Dios. Sin Él no hay salvación. Vamos a Gálatas 3:24, Gálatas 3:24, ya casi terminamos, sé que son muchos versículos, pero acuérdense que es estudio bíblico. Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y nosotros miramos hace ratito que hay gente que todavía sigue aferrada a la ley. Pero si nosotros estuviéramos atados a la ley, ¿quién no quiebra los mandamientos? Prácticamente todos los días. ¿Y quién no quiebra por lo menos uno? No, yo soy perfecta, porque hay gente que así se cree, pero no, en serio, de alguna o de otra manera quebramos la ley de Dios. Y dice la palabra del Señor que ya no estamos regidos bajo que a fuerzas sobre eso vamos a ser salvos. Pero dice la palabra del Señor que lo tenemos que guardar, que es necesario. Pero dice que ahora nosotros fue nuestro ayo, fue que algo que realmente fue ¿saben qué es un ayo, no? Un ay, como fue tu sufrimiento, porque sabías que por eso tú no podías ser salvo y tratabas de ser una buena persona y nunca lo lograbas. Dice, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces es lo que hablábamos el otro día con la hermana Blanca, que muchos de nosotros de alguna o de otra manera buscábamos acercarnos a lo espiritual, como yo en la iglesia católica, como ella siendo monja, tratando de acercarse a lo espiritual para agradar a Dios. De alguna o de otra manera tratábamos de tener una vida espiritual activa, pero dice la palabra del Señor que no es de esa manera,
que el único que nos justifica es el Señor Jesucristo y somos justificados por la fe. Ya no necesitamos hacer cosas para que nosotros podamos tener la salvación. Y a esto voy, porque mucha gente dice no, es necesaria las obras, y otra dice no, solamente es necesaria la fe. La fe sin obras es muerta. Y cuando nosotros nos referimos a que necesitas creer en el Evangelio, porque no por obras para que nadie se gloríe, se refería a cuando estamos evangelizando y alguien te sale como yo soy buena, yo soy bueno, yo no he matado a nadie, hago esto, hago lo otro, yo me voy a ir con Dios. No, si no aceptas al Señor Jesús en tu corazón, te vas a ir al infierno, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Quién lo dijo? Cristo. Y si nosotros no lo aceptamos a Él en nuestro corazón, no hay salvación para nuestras almas. ¿En cuál versículo estábamos? ¿En Romanos o en Gálatas? En Gálatas 3:24. Entonces vamos al punto número 9, que ese es el último, que es la evidencia de nuestra justificación, son las obras. Y es algo tremendo, porque muchos de nosotros pensamos, oh no es por obras, es por fe, y por eso mucha gente se agarra para no hacer nada. Pero nosotros no hacemos obras para salvarnos, hacemos obras porque ya somos salvos. Son fruto de que somos salvos, de que creemos en lo que predicamos. Amén. Dice en Santiago 21 al 25, el libro de Santiago 21-25, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió a otro camino. Son preguntas. Estaba diciendo que sí o no Abraham, Dios lo justificó por lo que hizo, la obra de entregar a su hijo. ¿Cómo le iba a mostrar su fe a Dios? Si la fe sin obras es muerta. El Señor le dice, dame a tu hijo, porque lo has vuelto tu ídolo, tú le dedicas más tiempo a tu hijo, tú lo amas más a él, a mí ya me dejaste de lado, sacrifícamelo, mátamelo en el altar. Entonces, él no dijo, no lo voy a hacer. Él agarró a su hijo y se lo llevó a sacrificárselo a Dios, porque le enseñó a Dios que lo amaba más a él que a su propio hijo. Entonces aquí dice que por esa acción, por esa obra manifiesta, él alcanzó ser hombre de Dios, porque él le creyó a Dios y fue contado para Abraham como un hombre justo, como justicia. Entonces mucha gente dice, no es por obras, no necesitas hacer obras. No, con tus obras le muestras a Dios lo que le crees. Dice la palabra del Señor en el versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y está hablando aquí de una ramera que cuando iban a invadir, ¿verdad?, el pueblo de Dios, el lugar, ella los escondió, y gracias a su acción, aunque no se merecía, aún nosotros en este tiempo pensando, su vida de ella no era muy buena, pero por su obra Dios la justificó. Así que vamos al libro de Santiago ya. Esta es la última cita, Santiago 2, 14 al 17. Y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Porque hay muchos que dicen eso, yo tengo fe, pero no hacen nada para servirle a Dios. Y dice la palabra del Señor, ¿podrá esa fe nomás decirla con los labios que le crea a Dios y no hacer nada? Dice,
Y si un hermano, una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, porque no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, muchos, ay, Dios te bendiga, hermana, vamos a estar orando, pero si tú tienes cómo ayudarle, le ayudamos. Y dice el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, nuestra fe sin obras es muerta. Entonces no podemos decir, ay hermano, yo te amo en el amor de Cristo, y el hermano ahí con necesidad, y ay, que se las arregle solito, solita. Y ese es un ejemplo que puso Santiago, pero en realidad la fe sin obras es muerta. Si nosotros no hacemos cosas que dice la Biblia que tenemos que hacer, nuestra fe está muerta. Por ejemplo, si nos podemos pensar, hay cosas que todos le fallamos a Dios. Por ejemplo, el guardar el día del Señor de reposo. Y dicen, no, ¿será que se tiene que guardar? Claro que sí, que es la palabra de Dios. ¿Y qué más? Evangelizar, salir, hacer cosas que todos nosotros estamos negando ahí nuestra fe, porque las obras nos hacen falta. Y en esa área necesitamos revivir para que nosotros podamos enseñarle a Dios con nuestros hechos que sí creemos lo que leemos, no que solamente lo leemos y decimos creer, pero en realidad no lo hacemos. Entonces, vamos a concluir.